Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras la gente estaba de pie a la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Les voy a contar un poquito, tomen asiento, un poquito de lo que ha sido mi vida laboral este año. Yo tuve la bendición de nacer en el campo. ¿A cuánto les gusta el campo? En estos días no es muy amañador con tanta lluvia, pero el campo es una bendición. Y me gusta mucho que la palabra del Señor nos habla demasiado en este contexto de los animalitos, de la siembra, de la cosecha. Y cuando uno tiene esas raíces, entonces uno se alegra porque hay muchas cosas que las entiende fácilmente. Pero aunque mi papá trabajó muchos años la tierra, pensaba en sus hijos. Somos 5 hermanos y todos nacimos allá en esa casita de campo. Y se esforzó tanto que dijo, yo quiero darles estudio a mis hijos. O sea, por dentro decía, aunque la tierra es maravillosa, pues tal vez si estudian tengan mejores oportunidades. Y bueno, nos trajo a vivir a la zona urbana, nos entró al bachillerato y pues yo no amé tanto el estudio, hermanos. No pasé a la universidad y aunque lo intenté muchas cosas, pues me dediqué a trabajar. Estuve en la central de abastos por 22 años. Estoy esperando mi jubilación. Trabajé por 22 años allí, pero la ciudad absorbe y realmente en los últimos años no he sentido paz. Yo muchas veces siento que es el Señor el que lo va moviendo a uno, porque Él es el que va poniendo en su corazón muchos sentires. Otros son decisiones equivocadas de uno, ¿cierto? Porque un día aprendimos de las 3D que decisiones determinan destinos. Entonces muchas veces apresuradamente tomamos decisiones. El caso es que este año precisamente me retiré de la central mayorista y mi deseo era vender carritos. Me gustan los carritos y iba a comprar, a vender carritos. No se dio este negocio por ahora. Y en esa casita donde nacimos, pues había un mayordomo por 32 años. Estuvo allá sembrando un terreno que esta misma casa posee y renunció. O sea, fue algo así imprevisto. Acá tenemos una imagen de la tierrita.
Y un día mi suegro me dijo, ve acá donde mi cuñadita hay un terrenito, ¿por qué no lo dividimos en dos y lo sembramos? Tú siembras para un lado y yo siembro para el otro. Y me llamó la atención y ahí estoy sembrando en ese terrenito y acá en esta finquita, en este terrenito de mi padre. Y gloria a Dios, ya casi tenemos cosechita. Por eso, cuando fui designado para traerles este mensaje, le dije al Señor, Señor, ¿y si les hablo de la siembra? Ya que estoy viviendo esta experiencia, la palabra del Señor nos habla de la siembra y por eso el mensaje que hoy les traigo se llama ven, sembremos. Resulta que ninguno de nosotros escogió al Señor. ¿Me creen? El Señor nos dice en Juan 15:16, acompáñenme por favor, yo creo que el texto no nos va a salir, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y verso 16, la palabra del Señor nos confirma esto. Si usted me lo confirma con un amén. Amén. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. O sea, no solo nos escogió, nos comisionó para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y hay promesa. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos de qué vamos a hablar, hermano, usted fue un terreno de la siembra de otro. Otros sembraron en usted. Hay veces que ni siquiera supimos quién fue, muchas veces sí, pero muchos oraron porque nosotros recibiéramos al Señor. Y hoy somos terreno productivo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya que somos terreno productivo para el Señor, ya que somos llamados a dar fruto, entonces, ¿por qué no miramos unas características de cómo ir y sembrar esta hermosa semilla del Evangelio a otros? Miremos por primer lugar con fe y amor. Esta fe es la fe que da el Espíritu Santo. Es la fe genuina. Es la fe que nos invita a creer desde lo más profundo que lo que vamos a sembrar va a dar fruto. No, hay muchos tipos de fe. Tenemos la fe cotidiana, tenemos la fe carnal. Hace poco las vimos en la emisora, pero esta fe que es fruto del Espíritu Santo es la que debemos aplicar en nuestra siembra, hermanos. Porque muchas veces utilizamos muletillas por si las moscas, ¿cierto? A ver qué pasa. No, la fe que nosotros tenemos, cada uno de nosotros aquí, es la fe que dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Es la convicción de que el Señor nos llamó, que el Señor nos escogió, que el Señor nos comisionó y ahora vamos a dar fruto para Él. En Hebreos 11:1 la palabra del Señor nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. ¿Ha sembrado usted la palabra? Y aunque todavía usted no ha visto el fruto, tiene esa certeza que esa palabra del Señor la puede volver productiva. Así es, hermanos, amén. Y amor, miremos lo que dice la palabra del Señor del amor. En 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso,
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros aplicáramos estas cualidades del amor, hermanos, si nosotros cada que diéramos una palabra a un semejante, a un amigo, a su esposa, aplicáramos siquiera 3 o 4 cualidades, y son más, la paciencia de las que les hablé ahorita, cuando uno siembra y espera. Miren, cuando uno deposita una semillita ya en el campo y uno está nuevo, como estoy yo, y todas las semillitas se demoran para germinar un determinado tiempo. Unas germinan a los 5, otras a los 8, otras a los 15. Pero ¿saben qué? Uno la siembra y al otro día cree que ya nació y va y se asoma. Los únicos que nacen ligeros son los frijolitos, y eso porque nos lo enseñaron en la escuela. Quienes sembraron frijolito en un algodón. Pero de verdad que tenemos que ser pacientes, tenemos que hacerlo con bondad, sin envidia. Hermanos, muchas veces no quisiéramos que hay personas no las llamara al Señor, porque todavía nuestro viejo hombre no nos ha dejado perdonar de verdad, y que el Señor puede llamar a quien Él quiera a la salvación. Hay tantas personas que han pecado tanto, y usted pensará, tal vez nosotros hemos pecado más, pero porque esos pecados se hacen públicos, entonces creemos que son más pecadores que nosotros. Pero para el Señor, pecado es pecado y todos los perdona. Amén. No se enoja fácilmente. A ver, los enojones aquí. Gracias, hermano. Yo, aunque no pareciera, yo soy enojón. Muchos, hay veces, pues, tenemos mala perspectiva de las personas, porque no las conocemos sino en un espacio donde tenemos que dar lo mejor que tenemos. Pero de verdad que todos tenemos un carácter, todos tenemos unas emociones que afloran fácilmente, pero si nos dejamos moldear del Señor, de verdad que podemos adquirir todas estas características del amor. Y como estamos siendo llamados a sembrar con amor, entonces vamos a empezar a ver fruto. Dos, cuidadosa y alegremente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice la palabra: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, diga, reservada para mí, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Miren, ¿ustedes creen que es una cantaleta que los pastores nos estén invitando y nos estén recordando? Hermanos, lean la palabra, y esto es una premisa de la iglesia: diariamente, ordenadamente, fervientemente, y hay una más: alegremente. O sea, eso no es una frase de cajón, esto es algo que debemos hacer, porque es que necesitamos ponerle cuidado, porque es que está la semilla que nos salvó a nosotros, la que nosotros creímos, y la que como es viva, como no perece y como no cambia, entonces es la misma que vamos a ir a sembrar. Entonces tenemos que ponerle cuidado. Los pastores nos predican mensajes exquisitos, hermosos y de todo, y aún así ellos no dicen confórmense con ella, no, vayan,
oren, lean, hagan el devocional personal, hagan el altar familiar. ¿Por qué? Porque ellos desean que seamos productivos para el Señor. Amén. Otra cita bíblica, Juan 15, verso 8 al 11. Dice la palabra del Señor: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. En Cristo el Señor estamos completos, hermanos. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que estamos completos? ¿O nosotros queremos los bolsillos llenos para estar completos? No, ¿cierto? Comodidades, sí, anhelamos cositas, pero si nosotros sabemos que obedeciendo al Señor tenemos lo que dice la palabra, que la completa alegría en nuestro ser, hermanos, nosotros lo demás, como dijo el apóstol Pablo un día, eso es añadidura, son cosas que van a venir si Dios quiere, ¿cierto? O sea, es que si voy a la iglesia y no voy en carro, entonces me van a rayar los tacones, ¿sí? No, o sea, si nuestra alegría es completa, nosotros vamos a ir a la iglesia si nos toque venir a pie, ¿cierto? ¿Cuántos son capaces de venir a pie a la iglesia? Amén. En Mateo 5:16, ¿qué dice Mateo 5:16? Vamos a utilizar la espada. A ver, ¿cuántos están aprendiendo a manejar la espada o cuántos la dominan con destreza? Busquemos Mateo 5:16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando nuestra alegría, cuando nuestro deseo es obedecer al Señor, es buscar al Señor, y los demás empiezan a ver eso, entonces los demás empiezan a decir: esta persona es fiel, esta persona tiene una fe genuina, esta persona es diferente a todos. Entonces por eso el Señor nos está diciendo aquí: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan decir, o sea, a esta persona sí la tocó el Señor de verdad. Esta persona es digna de crédito, ¿cierto? Punto 3, con paciencia. En 2 de Pedro 1:3 nos dice la palabra del Señor: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. O sea, no es que nosotros, o sea, la palabra del Señor no nos está diciendo que vamos a hacer las cosas pacientemente, despaciosamente, sino que tengamos paciencia. O sea, hagámoslo a diario, pero tengamos paciencia, porque si yo siembro, otro va a regar, pero el crecimiento lo va a dar el Señor, ¿cierto? Porque el Señor es soberano, y si Él quisiera salvarnos sin ningún problema a todos, entonces Él a todos nos llamaba, ¿cierto? Pero aunque Él lo puede hacer sin nosotros, Él no lo quiere hacer sin nosotros. Él quiere que glorifiquemos al Padre, ya lo leímos. Cuando damos mucho fruto, el Padre es glorificado. ¿Cuántos desean glorificar al Señor? Amén. Yo deseo glorificar a mi Señor. Dios es nuestro ejemplo de paciencia, y su gran y especial motivo pues es que nadie perezca,
Yo sé que a veces anhelamos que el Señor viniera. ¿Por qué? Porque nos aqueja una enfermedad, porque tal vez no pasamos de un solo punto y nos afligimos por cualquier cosita. El ser humano es lo más débil que pueda existir. Queremos escoger las cosas, queremos que sean a nuestra manera, a nuestro tiempo, pero hay veces que estamos tan conformes con la salvación, hermanos, que quisiéramos que el Señor viniera y que a los malos se condenaran ya. No, porque Él quiere que nosotros demos ese paso de fe, nosotros demos ese paso de valor, de osadía, que nosotros, o sea, ¿cómo me hiciera entender, hermanos? Que sin quejarnos, como lo hizo Él cuando fue a la cruz y recibimos su salvación, entonces que nosotros seamos capaces de darlo todo. El pastor ahorita lo decía en la oración, a veces nos da miedo exponernos, ¿cierto? Nos da miedo a que nos señalen, nos da miedo a que nos miren feo, nos da miedo a que nos griten una palabra soez o que nos debilite emocionalmente, pero no. El que no da todo por el Señor, entonces es porque no está agradecido, pues ni sería apto para la salvación, ¿cierto? Miren, a mí me viene a la mente lo siguiente. Nosotros hemos recibido esta preciosa semilla. El Señor nos la regaló. El Señor nos la entregó. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta semilla? En la agricultura entendemos que las semillas también caducan. Las semillas se vencen, hermanos. Usted guarda mucho una semillita y de pronto la va a ir a sembrar y la semillita no nació, la semillita se venció. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor nos dice que el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con su palabra. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Oh, Señor, es que se me secaba la boca para hablar, así como a mí. No, Señor, es que cuando, perdóneme, no utilizo este ejemplo, cuando mi niño, yo le pido algo, ya hiciste tal cosa, ya lavaste los interiores, ya lavaste es que la poseta estaba ocupada, es que estaba viendo televisión, entonces yo le digo, y nosotros parece que es lo que le vamos a responder al Señor y yo me confronto mucho. Miren, esta palabra me ha hecho llorar, porque tal vez yo sea el más obstinado, tal vez yo sea el más rebelde, tal vez yo sea el que hace tiempo debería estar dando fruto para el Señor y estoy ahí conforme, tranquilo, sereno, moreno. Yo los invito a que me juzguen. No, mentiras, a que meditemos en esta palabra que el Señor nos regala y que sembremos y seamos pacientes, porque si el Señor ha tenido toda esa paciencia con nosotros y no nos ha cortado, ¿quiénes somos nosotros para no tener paciencia con los que aún no han llegado y ni siquiera sabemos si el Señor los tiene para la salvación? Pero miren, el Señor, apropiándose de su creación, nos dijo que un sembrador salió a sembrar, pero Él no dice que hizo acepción de personas, ¿cierto? Que sembró y Él tiró al campo abierto. O sea que a todas las almas hay que predicarles, sin saber qué terreno sean, qué tierra sean, hay que predicarles. Hace poquito el pastor Papá nos predicó un tema sobre que llamó la victoria del Señor,
donde hablaba de las tribus que no quisieron ir. Y ese mensaje fue de exhortación, de confrontación. Yo estaba sentado al ladito de allí y cuando el pastor mencionó que a veces nos enamoramos de la silla y estamos contentos gastando silla, y yo decía, pero me salgo o obedezco al Señor. Sembrar la palabra del Señor, yo sé que trae sufrimiento, porque si nos pusiéramos en los pantalones del pastor, pues el pastor Junior que está hoy presente acá, y le dijéramos, pastor, ¿por cuántos años ha predicado usted el evangelio? Pues más o menos yo tengo la idea, porque he estado muy cerca de él tantos años. Pero si usted dice, pastor, ¿tú has visto el fruto que quisieras ver en estos 20 años de predicación? ¿Cuántas almas has visto pasar por estas sillitas? Y muchos se fueron sin ni siquiera dar gracias por esa semilla que Él sembró en ellos. Eso hace sufrir, ¿no, pastor? Eso duele, pero ¿sabe que Él hoy, el pastor papá, y todos los que predican el evangelio del Señor y que son genuinos predicadores, que son verdaderos hombres de Dios, siguen sembrando con paciencia? 4, sin desidia, sin pereza, disculpe. Pues la desidia o la pereza es un sinónimo de la palabra, ¿sí? Pero miremos el significado de la desidia. Desidia es falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa. Negligencia. Y voy a tomar otra vez a mi hijo, porque es que él es una bendición para mí. El Señor me lo regaló y ahorita yo quisiera que pasaran acá y para terminar. Él se estaba amarrando sus cordoncitos para ir a estudiar. O sea, yo le enseñé a amarrarse los cordones, pero hermanos, me daba tanta lidia y yo tenía tan poquita paciencia con él, pero poquitica, que yo lo hacía llorar. Y a veces me daba ganas de sentarme a llorar con él, porque es que no, o sea, uno no lo veía arrancar. Y sin embargo, todavía le cuesta, porque yo le digo que para que el pie le entre bien, él tiene que aflojarse bien los cordones. Entonces yo estaba en el comedor y él llamaba a la mamá, y la mamá en la ducha, mamá. Y yo le dije, María, que necesitará, y no me llama a mí, porque le da susto, porque yo me enojo. Y entonces yo me asomé. ¿Qué pasa, amigo? Es que esos cordones me quedan embombados. Yo le dije, papito, pero es que yo ya le enseñé, mi amor, que si tú te los aflojas tienes que empezar a apretarlos desde abajo. Y ¿sabe qué? Entonces yo se los apreté así con fuerza. Y que así como lo apretaba el pastor. Y entonces él, cuando uno le hace una cosita así que medio tiene enojo, entonces él se queja para sentirse el protagonista, la víctima, sí, para sentirse la víctima. Y yo le dije, no, es que ¿sabe qué? Usted no es sino negligente y perezoso. Y me fui para mi pieza, y cuando estaba entrando a la pieza, como si alguien me hubiera dicho, no, es que negligente y perezoso es usted. O sea, puede que él tenga dificultades y a veces le dé perecita, muchas cosas, pero ¿sabe qué? Somos más negligentes a veces nosotros los adultos, hermanos. Entonces, mire qué nos dice la palabra en Proverbios 24, versículo 30 al 34. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto del juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno
y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Este texto, pues como diría una dama a la que todos queremos mucho, literal, ¿cierto? Literal. ¿Todos saben quién usa esa frase? No, yo tampoco sé. Literal es que si tú te abandonas, es que si tú no te mueves, es que si tú no haces nada por avanzar, pues todo se va a ir al caos, todo se va a ir a la ruina. Y si nos vamos al campo espiritual, este texto nos deja ver que nos traería la pérdida de las almas. Si a nosotros nos embarga la pereza, si a nosotros nos embarga la desidia, si nosotros somos selectivos, si nosotros nos cuadriculamos porque estamos en una bonita iglesia, pero no pensamos en el otro, no pensamos en nuestra familia, en nuestros hermanos. Miren, yo tengo poca comunicación con mis hermanos y cuando de pronto les doy un consejo, me lo rechazan. Entonces yo decidí orar en silencio, porque ¿saben qué me dicen, hermanos? No, es que usted era así. ¿Qué nos va a decir a nosotros si usted era así? Entonces, cuando uno recibe esas respuestas, pues toca aplicar lo que ya vimos: paciencia y oración. Pero si nos dan una luz, si nos dan una posibilidad, si nos dan un lugarcito, sembrarles, pedirle al Señor, reclamarle sus promesas. El Señor nos ha dicho que si creemos en Él, pues entonces nuestra casa también va a recibir la salvación. Hace poco mi esposa me contó una noticia, pues para mí desgarradora. Yo no veo noticias casi, debería hacerlo, pero veo poca televisión. Y me contó que acá en Medellín una dama se lanzó de un edificio. ¿Fue de un hospital, amor? No, de una torre. Sí, se lanzó y esta dama pues se perdió la almita y dejó una carta. Y dejó una carta supuestamente explicando todo del por qué había hecho eso, donde decía que la vida era un desastre, que no valía la pena, pero que amaba mucho a su hija. Entonces se contradijo en ciertas cosas y la verdad a mí me impactó mucho porque nosotros callamos la palabra y ese no es el único suicidio. A diario hay suicidios, a diario hay personas que están tratando de atentar con su vida porque hay una herida del pasado, porque fueron violados, porque se quedaron solitos, huérfanos. Y nosotros callando la palabra. Una palabra amorosa de nuestros labios puede hacer que una decisión de esas cambie. Pero vemos hay veces la noticia y ni nos impacta. Pero yo deseo que en esta noche seamos impactados, pero positivamente, para que sembremos sin descanso. ¿Están antojados de sembrar? Ese es mi deseo, que hoy todos salgamos de este lugar con deseos de que al primero que veamos le digamos algo del Señor. ¿Ustedes se imaginan que eso pasara? Imagínense, somos acá por lo menos que 30 y que antes de llegar a la casa otras 30 personas supieran algo del Señor. Sería hermoso. Vamos al último punto, al punto 5. Sin descanso. Isaías 28,
24 al 26 nos dice la palabra del Señor. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso. Se pasa todos los días rompiendo y trillando su terreno. Después de que ha emparejado la superficie, no siembra eneldo y esparce comino, no siembra trigo en hileras, cebada en lugar debido y centeno en las orillas. Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Este texto nos dice que así como un agricultor sin descanso tiene que estar en su terreno, tiene que picar, emparejar, sembrar, deshiervar, esperar que venga buenas temporadas. Nosotros debemos dejarnos instruir por el Señor para sembrar, pero para sembrar esta semilla, hermanos. O sea, hoy yo me encuentro sembrando semillitas en el campo y es hermoso verlas crecer, pero es triste cuando en una tarde como estas, un sembrado tal vez a punto de salir y que una lluvia como esas le tumbe las florecitas a las maticas. Entonces, si nos pusiéramos en el lugar de las almitas, que son las que van a pasar a una eternidad, las planticas se pueden volver a sembrar. Se perdió una cosechita y duele, pero una cosecha de almas, hermanos, sería muy doloroso porque nosotros no nos podemos adueñar de la salvación. Nosotros tenemos que ir a recoger la cosecha. El Señor nos ha dicho que ya los campos están blancos y que necesita que más obreros vayan. ¿Cuántos pueden decir amén? El pastor Junior hace poco nos compartió una frase muy hermosa que dice: la vida del cristiano consiste en estar dispuestos para Dios. Qué bonito mensaje, ¿cierto? Vamos a ver si aprendimos. A ver, Fernando. Entonces le voy a llevar la palabra a alguien, ¿cierto? El primer punto que nos dijiste es que para sembrarle la palabra debo ir con fe y con amor, ¿cierto? Así que yo no puedo ir diciendo, bueno, pues vamos a ver si recibe la palabra, de pronto la recibe, vamos a ver si esto funciona, por lo menos no se condena sin que alguien le haya hablado. Eso no es fe. La fe es, esta palabra es viva y esta palabra puede hacer que produzca fruto en esa persona. Y además con amor, ¿cierto? Eso fue lo que dijiste. Es decir, no puedo entrar a echar cantaleta, a juzgar, sino que tengo que ir y hacer que esa persona se sienta abrazada. Lo segundo que dijiste es que debe ser con cuidado y con alegría, ¿cierto? Así que ya sembramos la palabra, ya pusimos la semilla y ahora tengo que empezar a cuidar a esa persona. Así que debo ser amable. Y un ejercicio de cuidadosamente es, ¿cómo estás? Cuidadosamente significa hacer un seguimiento. Cuidadosamente significa con prudencia. Pero debo hacerlo con alegría. ¿Te imaginas uno renegando? Hoy hay que ir a visitar a esa persona que le hablé la semana pasada, qué pereza, cómo es de duro. No va a funcionar. La tercera cosa que dijiste es que debemos hacerlo con paciencia. Así que debe ser constante. Fuiste la primera semana, visitaste a una persona, como que no recibió el mensaje, fuiste la segunda y ya está un poco más amable, fuiste la tercera, la cuarta, la quinta, y eso significa que tienes que ocupar parte de tu tiempo, ¿cierto? Eso es paciencia. Luego dijiste, sin desidia y sin pereza. Eso significa que no puedo hacerlo de mala gana y mucho menos decir, ve, anda vos. Allá le sembré la palabra a alguien, ¿por qué no te fijas a ver si...? Es que es duro, ¿cierto? Y lo quinto que dijiste es, se me olvidó el quinto, ¿me muestran el quinto, por favor? Sin descanso. Ese está muy ligado también al tercer punto, el de la paciencia. Seguramente cuando tú siembras tus semillitas, como nos mostraste hoy en las fotos, tú no dices el viernes, yo voy a descansar sábado, domingo y el lunes que es festivo, de pronto vuelvo el martes. ¿Puedes hacer eso? No puedes hacerlo. Todos los días tienes que ir a tu campo de cultivo. Preguntémonos,
estamos sembrando la palabra con estas características. Pero como la palabra del Señor no queda vacía, ¿qué tal si asumimos hoy estos principios? Y al asumirlos, seguramente Dios sí hará que crezca la cosecha. Sembremos con amor. Si nos toca regar, reguemos con amor. Porque cuando lo hacemos correctamente, Dios dará el crecimiento. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.